Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Lo primero que voy a hacer hoy es saludar a mi compañero, co-conductor de este programa, Cristian Mira. Cristian, buenas noches. Hola Martín, ¿cómo estás vos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien, Martín. Martín, explícame algo, porque para el campo es muy importante la cuestión del combustible, ¿no? Sí. Bueno, los costos vienen aumentando, los costos de los insumos, los precios de los granos vienen bajando y uno lee que la nafta está aumentando, que la principal empresa petrolera del país, YPF, tiene problemas para continuar con la exploración de vaca muerta. ¿Qué está pasando con eso? Contame. Está pasando que a toda la industria petrolera, aparte de YPF, los costos le crecieron más que los ingresos. Y bueno, Ajá. Siempre cuando tus egresos crecen más que tus ingresos, estás en algún problema. Y es lo que también en algún punto le pasó a buena parte del sector agropecuario. Que en el caso de YPF, quizás con el agregado de que las inversiones que tiene que hacer no son de recupero inmediato. O sea, invierte ahora, pero hace pozos cuya producción o cuyo resultado no está simplemente en el corto plazo. Hay resultados de las inversiones, perforaciones que se ven un poco más adelante. Lo que YPF está afrontando es que el principal producto que vende, que es petróleo, está a la baja a nivel internacional, pero una baja muy superior a la de todo el resto de los commodities, una baja de más del 70%, estoy pensando que estaba más de $100 y ahora está 48, una baja del 50 y pico por ciento, que la alza acomodado, porque sus costos no bajaron a ese nivel, sus costos siguen en pesos, medidos con cierta apreciación cambiaria, está teniendo el peso, por lo menos en el mercado oficial, contra dólares que el valor en dólares del petróleo está bajando, o por lo menos no está subiendo. Y no acepta tampoco alinear el precio internacional con el precio local, interno. Tal cual. O sea, siguen con la teoría del desacople, que también se ve en el agro. El desacople en algún momento fue bueno para los consumidores, malo para la industria. Digo, cuando el barril estaba a $100, YPF cobraba la nafta $1 y afuera salía más. Entonces era buen negocio para los consumidores. Ahora se da la situación inversa, que es el precio del crudo cayó mucho, YPF acá está cobrando la nafta $1.40, $1.30, dependiendo un poco de la plaza, $1.30 en capital, $1.40 en el interior o un poquito más. Y ahora el precio de los combustibles en Argentina quedó más alto que Chile, que por ejemplo Chile es un país importador, claro. Quedó mucho más alto que Estados Unidos, está menos de $1, quedó muy alto sobre todo para un país que es productor de petróleo, o sea, para un país que se supone que debería tener autoabastecimiento, no lo tiene porque, bueno, hubo políticas muy erráticas de parte de la Secretaría de Energía. De todas formas, hay cosas de YPF que seguimos sin saber. YPF, una empresa pública, 51% del Estado, firmó un convenio con una compañía estadounidense que es Chevron, que es secreto. Y no sabemos de qué se trata, y no sabemos qué dice, y no sabemos cuánto... para explorar vaca muerta. Ahí ya sacan petróleo en conjunto. No sabemos si es el precio de ese petróleo. Si es el precio internacional de $48, si es el precio, un precio local que arregló el gobierno, la industria, todos, que es más alto, de $77, si es un precio de 100. YPF le presentó a Neuquén, cuando aprobó ese convenio, una planilla con los precios estimados, y los precios estimados eran de $96, $102. ¿Le está pagando YPF a Chevron $96, $102? No sabemos, porque ese convenio entre la empresa pública, estatal, transparente, que presenta balance en Wall Street, con Chevron es secreto. Entonces, como es un secreto, no sabemos cuánto le está pagando Chevron. Tampoco sabemos, en la medida de que le están subiendo los costos, cuánto le está afectando, por ejemplo, este acuerdo con Chevron. No sabemos cuánto YPF le paga a Chevron, cómo es ese convenio, cómo se reparten, qué precio pagan, qué ingresos obtienen. Y la compañía está muy encerrada en que dice, son cláusulas comerciales, las empresas nunca revelan sus cláusulas comerciales. Está bien, puede ser, es un argumento válido, pero también es la empresa pública, expropiada por Congreso de la Nación, pagada. Me parece que ciertas normas de transparencia se tendrían que regir. Entonces, más allá de también
aumento de costos, caída de ingresos, tenemos secretos. Ujú. Y los secretos tampoco No te ayudan ayudan. tampoco te ayudan a ver Bueno, bien el pero panorama. ahora algunos secretos de la economía podemos explicarlos con nuestro invitado, ¿no? Vamos, no sé si secretos, pero por lo menos vamos a tratar de desentramar lo compleja que es nuestra economía, Bien, tan bien. difícil de entender. Tenemos un economista muy preparado para entrevistar, así que en el próximo bloque ya estamos entrevistándolo. Bien, vamos a un corte. Seguimos en Cosechas y Negocios. Estamos ahora con Guillermo Rosengursel, economista de la UE, investigador del CONICET. Guillermo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Guillermo, te quería preguntar, se está hablando mucho que hay falta de dólares en la economía, ¿no? Que un crecimiento, que si la economía creciera ahora, en este año, aunque nos vas a decir si esas proyecciones son demasiado optimistas o no, el país necesita dólares, igual, de todas maneras. Al mismo tiempo, el gobierno implementó una política de cambio, una política de cambios que, bueno, restringe el ingreso de dólares. ¿Cómo se pueden hacer compatibles las dos cosas? ¿El gobierno puede tomar alguna medida que pueda favorecer este ingreso de dólares o seguirá esta política cambiaria como la conocemos actualmente? Las dos fuentes de ingreso de divisas son el comercio y la cuenta de capitales. Si vos mirás lo que sucedió en materia de comercio exterior, lo que vas a notar es una caída violenta en los últimos 3 años de las exportaciones. Vos llegaste a 85.000 millones de dólares de exportaciones y ahora estás en alrededor de 60.000. Es una caída descomunal, y más si vos proyectaras este nivel con el que podría haber si hubieras mantenido mínimamente el crecimiento previo. Estarías alrededor de los 100.000 millones de dólares. Todavía tenés un ligero, muy pequeño superávit comercial, porque simultáneamente se desplomaron las importaciones como consecuencia de la caída del nivel de actividad y del manejo discrecional de las autorizaciones para importar y de la entrega de divisas a los importadores. La otra fuente, o sea que por ahí prácticamente no tenés divisas, como se decía en la presentación del programa, el sector energético se transformó en deficitario y antes aportaba divisas. La producción agropecuaria está muy golpeada, tanto por el atraso cambiario como por otras restricciones cuantitativas o discrecionales en materia de trigo, en materia de maíz, en materia de ganado. Las producciones regionales están desfallecientes. Y entonces tenés que las principales fuentes de ingreso de divisas están muy golpeadas. Y por el lado financiero tenés un conflicto con el mercado financiero internacional a partir del conflicto con los fondos buitres y a partir de una serie de medidas como es la limitación a las remesas de utilidades como consecuencia del cepo, las declaraciones estentorias y contrarias a la búsqueda de financiamiento, el acercamiento a países como Irán, China, Rusia, que producen temor, diría yo, en los mercados privados de capitales, y entonces tampoco tenés fuentes de financiamiento. Estás planteando un panorama de un país que, si no hace algún cambio drástico,
no tiene acceso a divisas. Yo creo que estamos en esa situación y creo que el nivel de actividad va a estar determinado por la disponibilidad de divisas para importar. Más bien no es que la demanda va a ser la que lidere el nivel de actividad, sino la disponibilidad de divisas. Y la demanda, el gobierno va a tratar de mantener el consumo, sobre todo en los sectores más pobres o más humildes o de las clases menos favorecidas, pero va a desalentar fuertemente la inversión, las obras públicas y sostendrá el nivel de consumo hasta donde pueda, digamos. Pero también yo creo que va a haber una caída del nivel de actividad. La duda es si estaremos en medio punto, punto y medio, o será un poco más profundo. Pero el gobierno no se está autolimitando, vos decís, la búsqueda es que haya más consumo. Pero como te planteó Cristian, para que haya más consumo son necesarias más divisas y las divisas no van a estar. Bueno, es que el gobierno está entre el fuego y la sartén. Para generar más divisas tiene que corregir el precio relativo del dólar y tiene que como medidas inmediatas. Y tiene que resolver el problema de los buitres y no lo va a hacer. Yo creo que le va a dejar ese problema al futuro gobierno. Yo creo que desde el punto de vista electoral el gobierno lo único que se puede plantear, y la impresión que yo tengo que es lo que se plantea, es llegar sin que se produzca un colapso. Y yo creo que va a lograr ese objetivo. Y que mantiene en un sector importante de la población, tanto en niveles bajos como de niveles medios, la idea de que las cosas empeoraron, pero siguen mejor que en el 2003 y el 2004, y que eso mucha gente lo quiere mantener a pesar de cualquier desajuste. Y uno de los problemas serios que a mi juicio va a enfrentar el próximo gobierno es el problema de las expectativas, digamos, ¿cierto? Hay una discordancia, una discrepancia, a mi parecer, entre expectativas de que se sostengan niveles de consumo, niveles de subsidio, que este gobierno ha otorgado, y que si bien su poder adquisitivo real se ha enflaquecido, de todas maneras permanecen y son superiores a los del colapso del 2002, 2001, y lo que el gobierno próximo va a tener que hacer para corregir los desequilibrios macroeconómicos. A mí me parece que nosotros, la sociedad argentina, está desde mediados de los 70 acostumbrado a las catástrofes económicas. Y para esa percepción, las crisis son sinónimo de catástrofes. Y la verdad que la economía hoy está en una crisis severa, que va a requerir ajustes muy complejos, que va a golpear intereses y que va a afectar los niveles de consumo y de gasto de diferentes sectores, pero no va a sufrir un colapso. Entonces, esa brecha entre expectativas y posibilidades va a ser uno de los problemas más apremiantes que va a enfrentar el nuevo gobierno. Claro, y ahora seguramente en un año electoral va a ser difícil escuchar a los candidatos hablar de estas cosas, ¿no? De decir, bueno, tenemos estos problemas, hay que solucionarlos de esta forma. Yo creo que sincericidios nadie va a hacer y no tendría mucho sentido, pero identificar los desequilibrios y plantear por la positiva los problemas que hay que resolver el problema de la inflación, que hay que resolver el problema del empleo, que para eso hace falta ir, aunque sea gradualmente, corrigiendo los desequilibrios de precios relativos y tener una visión de mediano y largo plazo que este gobierno ha abandonado para retomar no solo un crecimiento que en el último gobierno, la última administración de Cristina Kirchner
desapareció, sino para tener un desarrollo sostenido hace falta repensar. Guillermo, te propongo que hacemos un corte y en el próximo bloque hablamos de, suponete, las primeras medidas que debería tomar el próximo gobierno. Vamos a una pausa y ya volvemos. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital, unifica en Argentina las operaciones de Iveco, Case, New Holland y FPT Industrial, contribuyendo al desarrollo de ciudades, la producción de alimentos, la construcción de rutas y obras de infraestructura y al transporte. CNH Industrial, donde está el desarrollo, está nuestra marca. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. CLAS, liderando el mercado de la cosecha. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Seguimos en Cosechas y Negocios con Guillermo Rosenburger. Guillermo es economista de la UBA, de la Universidad Nacional de San Martín, e investigador del CONICET. Recién hablábamos de todas las correcciones que hay que hacer en la economía argentina. Desde tu conocimiento y bueno, también me parece que muchas veces te han consultado distintos referentes. ¿Cuál sería para vos una hoja de ruta o una cantidad de primeros pasos para tomar para empezar a corregir tantos desequilibrios de los que hablamos en lo que anterior? Yo creo que, muy sintéticamente, primero hay que pensar en la política. Yo creo que hasta el oficialismo, si vuelve a ganar, y no me cabe duda que mucho más la oposición, va a necesitar un paquete de leyes definidos antes de asumir el gobierno para pasarlos en los primeros 100 días. Y para eso va a necesitar negociar previamente y en los primeros momentos algún tipo de entendimiento parlamentario. Idealmente algún bloque común, pero como mínimo acuerdos para un conjunto de leyes. Me parece que desde el punto de vista no económico, una ley de ética pública es fundamental. Si no se muestra algún avance en la dirección de la lucha contra la corrupción, inicialmente la credibilidad de cualquier gobierno va a estar cuestionada. Y después hace falta rápidamente pasar leyes que si no, no se van a pasar en toda la gestión. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una reforma del Estado para resolver la cuestión del INDEC, para resolver la cuestión de la cantidad de militantes que han entrado sin preparación técnica recientemente al gobierno, para tratar de crear una estructura en el Poder Ejecutivo que permita coordinar transversalmente de distintos ministerios, porque me parece que lo moderno es pensar en una estrategia de desarrollo que vincule ciencia y técnica, que vincule agricultura, que vincule industria y que vincule educación, por decir algo, y los ministerios verticalizados no van a posibilitar esa estrategia. Hay que aprobar una ley de hidrocarburos, que es urgente, digamos. Bueno, se aprobó una hace poco. Sí, hay que revisarla y
porque es muy incompleta, evidentemente, en relación a cómo se va a repartir la renta entre la nación y las provincias, qué lugar va a tener. O sea, hay que rediscutir esa ley. Y por ley o no por ley hay que revisar la situación fiscal, hay que tener una orientación clara de cómo se va a ir equilibrando el sector público. Estamos con un déficit consolidado, bien medido, de 5 puntos del producto, y yo creo que no hace falta medidas de shock para resolverlo, pero sí tener claro, que la sociedad tenga claro, que la ciudadanía y que los inversores tengan claro de cuál es el camino que se va a tomar. Lo mismo con el cepo, yo no creo que haya que levantar de una sola vez para todo el mundo y el primer día las restricciones cambiarias, porque a mi juicio eso provocaría un salto por encima de los niveles actuales del tipo de cambio, que no es necesario del punto de vista del equilibrio macroeconómico. Eso amenazaría con acelerar fuertemente la inflación y el resultado sería contraproducente. Pero sí tener en claro de qué forma y a través de qué pasos se va a levantar el cepo, y después una medida que sin credibilidad, o una política de corto plazo, que sin una fuerte credibilidad y algún tipo de entendimiento político multipartidario va a ser imposible de resolver, que es la cuadratura del círculo, cómo ir corrigiendo los precios relativos, especialmente del tipo de cambio y de las tarifas públicas, sin que eso se traduzca en una aceleración descontrolada de la inflación. Yo creo que el próximo gobierno va a tener la posibilidad de endeudarse en el exterior y de recibir inversiones si antes da claras señales de cuál va a ser la dirección que va a tomar. No va a recibir fondos con un cheque en blanco. No va a recibir divisas ni inversiones como un cheque en blanco porque el próximo presidente sea rubio y de ojos celestes. El próximo presidente va a tener que mostrar hacia dónde va a ir en la política y en la economía. Solo en esa circunstancia podrá recibir fondos y encarar un ajuste que sea gradual, que afecte más a los sectores más pudientes, que proteja a los sectores más humildes y que ofrezca una visión y una perspectiva y un horizonte que no sea solo de corto plazo, sino que mire también hacia el más largo plazo. Guillermo, con esta hoja de ruta, con estas medidas que vos proponés, las condiciones internacionales, ¿no?, de la economía internacional, ¿hoy son desfavorables para la Argentina o...? Sí, yo creo que no, ¿o no? Digamos, yo lo pondría al revés, dejaron de ser tan favorables como en el futuro, claramente, digamos, ¿cierto? Los precios de las commodities no son un desastre para la Argentina, pero ciertamente están bastante por abajo de lo que experimentamos en el boom, en el reciente boom. Yo creo que con una política adecuada puede tener rentabilidad el sector agropecuario, pero ciertamente hay que modificar las políticas, hay que gravar razonablemente al sector, pero no hay que matar a la gallina de los huevos de oro, y además no tratar al sector de una manera uniforme, digamos, ¿no es cierto? No es lo mismo la producción de soja que otras producciones agropecuarias, y ni que hablar de las producciones regionales. ¿Pero no te parece, por ejemplo, que ahí puede estar la respuesta para la salida del cepo? Digo, si se le permite al campo y a los sectores productivos otros niveles de retenciones razonables o que no haya retenciones como pasa en muchos otros países, sí, ¿no te parece que ahí puede estar la llave del ingreso de divisas también? Yo creo que vas a tener que aliviar las retenciones, sobre todo para algunos productos. Yo no desmantelaría, a mí me encantaría, digamos, eliminar completamente las retenciones. No creo que sea factible en los primeros tramos del gobierno, porque vos tenés el problema de la rentabilidad de un sector productivo y también tenés una realidad que es un desequilibrio fiscal muy significativo. Entonces,
vos tenés un tironear la manta para arriba y la manta para abajo. Tenés que encontrar la forma de proteger el cuerpo económico de la manera más equilibrada posible. Y efectivamente vas a tener también un dólar mucho más fuerte, un Brasil en situación compleja, en el horizonte la posibilidad de una suba de las tasas de interés en los Estados Unidos, y por lo tanto vas a tener una situación internacional bastante menos favorable, esperemos que no francamente desfavorable. Tenés sin duda el plus o el upside, como dicen algunos economistas, de que hay muchas oportunidades de inversión en la Argentina. Hay muchas porque desinvertiste durante muchos años, digamos. Entonces, si vos ponés las cosas más o menos equilibradas, hay oportunidades de negocios y de rentabilidad. Y después tenés la fuente de financiamiento que no hay que descartar, que son los organismos multilaterales. Hoy en día sería necio privarse de esa fuente de financiamiento. Guillermo, muchísimas gracias por tus Guillermo. palabras. Me parece que nos has planteado lo que decíamos, un cuadro, un panorama de hacia dónde tenemos que ir. Así que, bueno, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Cristian, nos vemos el miércoles. ¿El miércoles que viene? El miércoles. Hasta el miércoles que viene. Buena semana para todos.